Título de la lección: Un real sacerdocio. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estaba ardiendo una casa, todos se habían salvado, excepto un niño en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y humo, y no había salida sino por la ventana. «Papá, papá, ¿cómo escaparé?», gritó el niño. «Aquí estoy», gritaba el padre. «Déjate caer, te recibiré en mis brazos. Tírate, Carlitos, yo te recibiré». El niño salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado, porque tenía miedo, sabiendo que era muy larga la distancia hasta la calle. «Suéltate, déjate caer», gritaba el padre. «No puedo verte, papá». «Pero yo sí te veo, aquí estoy. Ten confianza, suéltate, que yo te salvaré. Tengo miedo de morir y caer». «Entonces suéltate, tírate», gritaba ya una multitud de personas que miraban el desastre. «Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo». Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre. Así de fuertes son las voces que salen de la santa palabra de Dios, la Biblia, para tener confianza y actuar de acuerdo a lo que nos pide nuestro Padre Dios. Él nunca ha fallado. El apóstol Pedro, al escribir su carta a los cristianos, los describe como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por haber hecho un pacto con Dios como en la antigüedad hizo el pueblo israelita, ahora lo aplica a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, una mezcla de creyentes de origen judío así como de no judíos. Pedro le señala a sus lectores la sagrada responsabilidad y privilegio y el llamado elevado que tienen como pueblo del pacto de Dios, aquellos que han sido injertados en el olivo. Y entre esas responsabilidades se halla la misma que tenía el antiguo Israel: proclamar la gran verdad de la salvación ofrecida en nuestro Dios. La misión nunca ha cambiado, ese es el mismo objetivo ahora. En el capítulo 1 vimos lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo deberíamos responder a ello. Ahora, en el capítulo 2, Pedro lo desarrolla aún más. Él utiliza dos imágenes diferentes para mostrar que los cristianos tienen un doble deber. Uno es negativo, pues hay cosas que deben ser abandonadas, descartadas de la vida. El otro es positivo, pues hay cosas que debemos hacer y fomentar. En su primera imagen, Pedro insta a los cristianos a deshacerse de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Al hacerlo, los cristianos vivirán de un modo distinto al de muchos que los rodean. Al haber desechado la malicia, no desearán hacer daño a los demás, sino más bien procurarán su bien. Serán francos y honestos, no envidiosos de aquellos que tienen más que ellos, ni harán declaraciones que dañen deliberadamente la reputación de otros. Estarán contentos con su propia vida y florecerán donde la providencia los ha colocado. La segunda imagen que utiliza Pedro, la de un bebé que desea leche, provee el lado positivo de su instrucción. La vida cristiana no es meramente un asunto de desechar las cosas malas. Una vida así sería vacía. No, es un asunto de buscar alimento espiritual con la misma intensidad con la que un bebé hambriento llora por su leche. Pedro señala a sus lectores cuál es la fuente de ese alimento espiritual: la palabra de Dios, la Biblia. Así podemos crecer espiritual y moralmente, porque en ella tenemos la mayor revelación de Jesucristo que es posible obtener. En Jesús tenemos la mayor representación del carácter y la naturaleza del Dios Santo al que queremos amar y servir.
Buscar alimentos espirituales en la palabra nos ayudará a dejar de lado las malas acciones y actitudes de las que nos advierte Pedro. No hay otro método. Tenemos que leer más la Biblia y no solamente los comentarios que otros hacen de ella, porque leyendo por nosotros tendremos así convicción verdadera frente a la prueba. Ahora Pedro dirige su atención a Cristo Jesús, la piedra viva. El apóstol cita 3 pasajes del Antiguo Testamento que resaltan la importancia de las piedras angulares que representan el papel de Jesús en su iglesia. Pedro no es el único en aplicar estos versículos a Jesús. Ya Cristo mismo las había utilizado del Salmo 118:22 al concluir una de sus parábolas, al igual que Pedro, en su discurso a los líderes judíos de Hechos 4:11. El mensaje de Pedro es que aun cuando Jesús fue rechazado y crucificado, fue elegido por Dios para convertirse en la piedra de ángulo de la casa espiritual de Dios. Es el firme fundamento sobre la cual se edifica la iglesia. Los cristianos entonces son partes vivas de la edificación de esta casa espiritual. Al utilizar el lenguaje de materiales de construcción, Pedro presenta una imagen de la iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesús, pero está constituida por aquellos que lo siguen. Convertirse en cristiano significa llegar a formar parte de una comunidad cristiana, la iglesia local, así como un ladrillo ha de formar parte de una estructura mayor. Los cristianos son llamados a ser seguidores de Jesús, no aislados de los demás. Un cristiano debe adorar y trabajar con otros cristianos para el avance del reino de Dios. Los cristianos, al ser bautizados en Cristo, entran en su iglesia para conformar un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales. En la Biblia hebrea, los sacerdotes mediaban entre Dios y su pueblo. La iglesia ahora es el templo viviente de Dios y su pueblo trabaja e intercede por los perdidos. Pedro está haciendo referencia al sistema de adoración del Antiguo Testamento a fin de revelar verdades sobre el modo en que deberían vivir y actuar los cristianos el día de hoy también. Ofrecer sacrificios espirituales significa dejar de lado todo lo que signifique comodidad en afán de trabajar en bien de otros y para servir a Dios en su sagrada causa. Por cierto que al ver los resultados, cuando un alma es rescatada y salvada, sentiremos lo mismo que Dios, la paz y la felicidad verdaderas. ¿Qué es el pacto? Pacto, berit, en hebreo, es una palabra que describe un tratado o acuerdo formal entre dos partes, y lo que se destaca es la relación especial que existe entre Dios y su pueblo escogido, los descendientes de Abraham, los naturales y los injertados, el resto del mundo que ahora es creyente en Jesús. El primer libro de la Biblia, Génesis, nos cuenta del pacto que Dios hizo con Abraham. Más tarde Dios rescató a su pueblo de la opresión en Egipto durante el Éxodo. Dios renueva el pacto en el tiempo de Moisés, cuando dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí y otras leyes al pueblo de Israel. Pero las promesas del pacto no eran incondicionales. El Señor dijo que si eran fieles en la observancia de sus requerimientos, Él bendeciría todas sus ganancias y toda la obra de sus manos. Y los profetas advirtieron repetidamente a Israel sobre los peligros de la desobediencia a la ley de Dios. La mayoría de las profecías en la Biblia son condicionales, pero también hay profecías de fracaso, solamente se aplicaban a los desobedientes. Todo esto significa que si de verdad estamos buscando a Dios por ayuda o por gratitud, tenemos que seguir sus indicaciones, obedecerlas y dejar de lado nuestras opiniones o prejuicios que nos inculcaron otros equivocadamente desde pequeños. No importa que hayan sido bien intencionados, ahora sabemos la verdad y no tenemos más excusas para decir que nunca lo supimos. Ojalá actuemos a tiempo por nuestro propio beneficio, amigos míos.
Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé como sobre alas de águilas y los he traído hasta mí. Ahora pues, si ponen atención a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí está el mensaje del Evangelio revelado miles de años antes de la cruz. Dios redime a su pueblo y lo salva de la esclavitud y del pecado. Luego le manda amarlo y obedecerlo ante él y ante el mundo como el pueblo especial del pacto. Ahora tenemos privilegios y obligaciones santas. Somos casa espiritual, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Todos son términos de honor que en la Biblia se adquieren por la relación especial que Dios tuvo por misericordia hacia los cristianos. Las promesas del pacto hechas a Israel son ahora ampliadas para incluir no solamente a los judíos que creen en Jesús, sino también a los creyentes no judíos, no importa su trasfondo cultural o de raza o país o idioma que hablen, ni en qué época vivan. Pedro dice hoy: también ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Gracias a Cristo, cualquier persona, independientemente de su origen, puede formar parte de este real sacerdocio. Somos una nación santa por su misericordia divina y Él nos acepta. Por eso, la clase de vida que vivimos debe ser muy diferente como individuos y como comunidad. Somos preciosos a la vista de Dios y debemos procurar con su ayuda, a la altura de este elevado llamado, vivir como Dios nos pide y ayuda. Queda aún una pregunta: llamados y elegidos, ¿para qué? Pedro mismo da la respuesta: todo tiene un propósito. Los cristianos han de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenía la misión de alcanzar a todo el mundo con el Evangelio, la salvación ofrecida por el Señor Dios. Los cristianos ahora tienen la misma misión divina y se espera que no fallen. Son llamados a compartir con otros su experiencia y su conocimiento de Dios y de lo que Él ha hecho por ellos y por el mundo a través de Cristo. El mundo está inmerso, está sumergido en pecado y va camino hacia la muerte, a la ruina inminente, pero Jesús dio su vida para salvar a todos de esta destrucción. Al igual que con el antiguo Israel, los términos de honor también son términos de responsabilidad. Los cristianos tienen un estatus extraordinariamente alto, el de ser el pueblo de Dios, y esto conlleva la responsabilidad de invitar a otros a ser partícipes de este estatus. Los cristianos ahora conforman un pueblo propio. Antes no lo éramos, pero ahora hemos recibido la gracia de convertirnos en un pueblo santo. En la Biblia, santo generalmente tiene el significado de apartar algo con un propósito de uso sagrado. Por lo tanto, como una nación santa, los cristianos han de mantenerse separados de las costumbres y tradiciones opuestas a la voluntad divina, una distinción que se verá en el tipo de vida que lleven, pero no deben aislarse como monjes en un monasterio. Tienen que salir, tienen que ser como un fuego en una noche fría que atraerá a otros a su calor. Los cristianos han recibido la responsabilidad de compartir con los demás la gloriosa salvación que ya han recibido y de la que han sido partícipes ahora. La iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Él la valora, no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Cristo anhela recibir de su viña, nosotros, el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y de bondad.
Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se ha de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Las palabras de Deuteronomio 4 del 5 al 8 se aplican a ti y a mí y a nosotros y a los que Dios llamó a hacer por causa de todo lo que nos fue dado. Mirad, yo les he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Cuídense y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Si aún no has probado su bondad y misericordia, hoy es el nuevo día especial de oportunidad para iniciarlo y que vengas a ser una bendición ante tu propia vista y la de los demás. Que Dios nos ayude a conservar tan valioso tesoro en nuestros corazones y que los vivamos cada día de nuestra vida desde hoy hasta su próxima venida. Son mis mejores deseos para ti. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Hoy en día tanto hay para aprender que no sabes, que alguien fácil te puede llevar por el camino del error. Tanto hay hacia donde mirar que te puedes extraviar, y lo peor que te puede pasar, termine solo y con dolor. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue aquel que vino a mostrar camino hacia la libertad. Muchos no saben en qué todo esto va a terminar. Muy oscuro puede el mundo ver, pero no se quiere informar. Por demás busca la solución cavando pozo terrenal, cuando bien se ve la solución es de origen celestial. La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora en Jesús y su santa palabra que fiel debes estudiar. No dejes para después, podrías más tarde lamentar. Sigue aquel
que vino a mostrar camino hacia la libertad.